6:44, frente a esa desconfianza, esa fatiga que hay en las calles por lo que está pasando en medio de este COVID-19, miren ustedes unos datos. Ha aumentado la desconfianza al pasar de un 69% a un 89%. Pero, ojo, estos datos revelados por una encuesta de la Alcaldía Mayor de Bogotá también muestran que el 66% de los consultados prefiere el confinamiento. Un 31% está, digamos, de acuerdo con la apertura gradual. ¿Qué muestran los indicadores? ¿Qué tan bien o qué tan mal nos estamos portando aquí en la capital del país? ¿La desobediencia es percepción o realidad? Pues vamos a hablar de esos datos, de esas cifras con Henry Murraín, quien es el director de la Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que por supuesto tiene unos resultados que tal vez desconciertan un poco. Henry, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Diego. Muchas gracias por la invitación. 6 de cada 10 bogotanos consultados en esta encuesta por ustedes prefiere estar en casa que salir a la calle. Sí, es altísimo. Arrancó la cuarentena era cerca del 90%, hoy día está en 66%, es decir, aún hoy la gente preferiría que la mayoría de bogotanos estuviera en casa, y esto pues muestra un nivel de conciencia muy alto de las personas sobre el tema de el efecto de medidas como esta en la protección, digamos, de la ciudadanía contra este virus. En general, los temas de comportamiento y actitudes de la gente en Bogotá son muy buenos. Esto es importante resaltarlo porque a la gran mayoría de la ciudadanía tenemos que agradecerle el esfuerzo que están haciendo, tenemos que agradecerle su compromiso en el seguimiento de medidas de cuidado. El 91% de las personas reporta uso de tapabocas permanentemente cuando tiene que salir a la calle. Claro, vemos casos de unos cuantos que no están cumpliendo, unos cuantos que están relajando. Debemos señalar que estas personas son una minoría y no deben caracterizar a la mayoría de los ciudadanos, que tienen una actitud muy distinta. Es decir, a juicio de ustedes, de acuerdo a estos datos de la encuesta que han realizado, la gente ¿es desobediente realmente o son más los buenos que los malos? Son mucho más los cumplidores que los que no están cumpliendo. De y los conteos en calle, hacemos permanentemente aforos y conteos en calle. En un día hacemos 12.000 conteos, por ejemplo. Hemos observado que por conteo el 97% de la gente que tú ves en la calle la ves con el tapabocas o tapañatas, como estamos proponiendo nosotros que se llame. Claro que un 4 o un 5% de personas es un montón de gente en una ciudad como Bogotá, y a veces concentrarnos en esas personas puede generar la sensación de que la mayoría está incumpliendo. Sí. Por eso Oiga, es importante hacer este tipo de investigaciones. claro, Henry, hay una cosa que me llama muchísimo la atención de esta encuesta que ustedes han revelado, y es esta forma de pensar de muchos ciudadanos. Yo soy el que me porto bien, el malo o desobediente es el otro. Sí, es un tema, es como una asimetría, un rasgo de soberbia moral que hemos visto hace años en muchos de los estudios de cultura ciudadana, y es que en general el nivel de conciencia y actitudes cívicas de los ciudadanos es muy alto, pero al tiempo las personas, y eso pasa de manera generalizada en Colombia, todos piensan, o la mayoría piensa más bien, que los otros sí no cumplen, yo soy el único que cumple, ¿sí? Entonces tú ves aquí en las encuestas, el 91% dice que está siguiendo las medidas de cuidado, pero al tiempo un 80% de las personas ha deteriorado su confianza sobre el cumplimiento de los otros, ¿cierto? Entonces es una asimetría extraña que puede generar comportamientos indebidos. Es decir, en la medida en que yo sienta que soy el único que está cumpliendo, que los demás son los que incumplen, que todos los demás incumplen, pues me voy a sentir más motivado, me voy a sentir más exhortado a transgredir ciertos comportamientos. Entonces, este tema hay que corregirlo porque realmente lo que hemos visto es un alto nivel de cumplimiento de la mayoría, y esto tenemos que visibilizarlo. Sí.
No, y lo estamos visibilizando justamente con ese propósito, Henry. El 87% inclusive de las personas que ustedes consultaron estaría dispuesta a ayudar. Y en calidad de voluntario, el 57% a los demás. Claro, siempre vemos tal vez el vaso medio vacío antes que medio lleno. En medio de esa cultura, ¿por qué somos tan negativos? Sí, hay una suerte de relato peyorativo que tenemos sobre nosotros mismos. Es un tema de identidad. Nos encanta rajar de nuestra sociedad y nos encanta describirnos peyorativamente, pero somos mucho mejor comportados y somos mucho más solidarios de lo que nos imaginamos y de lo que estamos acostumbrados a declarar. En medio de una de estas crisis tan terribles como la que estamos viviendo en esta pandemia, que ha generado dificultades económicas tremendas para la gran mayoría de familias, logramos hacer la donatón más grande de la historia de Bogotá. Eso es bastante impresionante. Los niveles de cooperación que hemos visto cuando se hacen convocatorias para mercados, para donaciones, son impresionantemente altos. Somos mucho más solidarios y somos mucho más conscientes y hermanados de lo que nos estamos acostumbrando a declarar. ¿Sí? Ese dato de 87% de la gente dispuesta a cooperar es una belleza en medio de esta situación. Sí. ¿Qué rol o qué tipo de influencia juegan en esta negatividad las redes sociales y estos otros medios? Hombre, un rol tremendo. Buena parte de nuestra conciencia de la realidad, de nuestra percepción de la realidad se construye a partir de lo que vemos en medios y en redes sociales. Entonces, la realidad construida culturalmente es la que circula en esos espacios. Y obviamente las redes sociales se han vuelto unos espacios de negatividad, de pugnacidad muy grandes, y en general lo que se pone ahí no es lo positivo, no es lo que funciona, y terminamos exacerbando una representación tremendamente negativa de nuestra sociedad. Ahí es clave que los medios de comunicación ayuden a sopesar esto. Yo he visto con preocupación el esfuerzo de algunos medios, no Caracol, pero he visto un esfuerzo muy grande de otros medios por empezar a desarrollar programas que resaltan de nuevo lo negativo, ¿sí? Que resaltan de nuevo los que no cooperan. Y a veces lo hacen hasta jocosamente. Eso me parece muy problemático en un momento en el cual este tema debemos hablarlo con seriedad, con rigor. Entonces, me parece fundamental que ustedes ayuden a sopesar esa mirada que a veces es un poco distorsionada frente a lo que está ocurriendo y logramos identificar a los pocos con cariño, a los pocos que no están comportándose como se debe con cariño, pero en justas proporciones, reconociendo que esta es una minoría y que no representa a la mayoría. Estamos haciendo nosotros, por ejemplo, una documentación fotográfica en la calle. Queremos empezar ejercicio pedagógico, acostumbrarnos a documentar fotos de gente con tapabocas y siguiendo medidas de cuidado. Claro, el 92% de las personas que ustedes indagaron están de acuerdo, por ejemplo, con una cuarentena total en caso de que se superara el 70% de ocupación de las UCI. 8 de cada 10 estaría también de acuerdo con una cuarentena más severa si Transmilenio superara los límites y se volviera un foco de contagio. Todos esos datos, todas esas cosas muestran también el alto grado de preocupación y de compromiso ciudadano. Sí, desde luego. Estos indicadores que propuso la alcaldesa mayor, el de ocupación de UCI, el 70%, y el 75% y la ocupación de Transmilenio, han sido ya apropiados por parte de la ciudadanía y tienen un profundo respaldo. Esto muestra que hay una sintonía muy grande entre la narrativa del gobierno y los ciudadanos, y esto es muy bueno para una situación como esta. Primero, reconozcamos, celebremos que el hecho de no tener más de 4.000 muertos ahorita, que era lo que se esperaba en caso de no haber tomado ninguna medida, eso se debe, entre otras, a la cooperación ciudadana y a la relación entre el gobierno local y la ciudadanía. Entonces, debemos reconocer y debemos celebrar también las conquistas colectivas que estamos logrando. Hemos superado una crisis tremenda y eso se ha logrado gracias a la ciudadanía, gracias a Bogotá, gracias a los ciudadanos que tienen compromiso a diario de seguir estas medidas de cuidado. Y desde luego que hay cosas para mejorar, pero tenemos que partir de aquello que estamos haciendo bien. Muy bien, pues ahí está Henry Brain, director de la Cultura Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá, revelando los datos de esta encuesta, bastante reveladora frente al comportamiento ciudadano de cara
a esta emergencia sanitaria por el COVID-19. Juzguen ustedes, queridos televidentes, desobediencia, percepción o realidad. Gracias, Henry, un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo.